Buenos días, amores. Hoy es jueves 4 de junio. Ay, qué padre, vea, ya casi fin de semana. Mañana es viernes. Espero que esta semana haya sido de provecho, que hayan hecho las actividades de lunes, martes y miércoles con la excelencia que acostumbran, que hayan seguido todas mis indicaciones, que ahorita las vamos a volver a repasar. Antes de iniciar, vamos a pedirle a Jesús y a Dios nuestro Señor que nos bendiga por este día y por los días que vienen, que nos dé paz y serenidad en nuestra mente, en nuestro corazón. Vamos a darle las gracias por todas las bondades que ha tenido para con nosotros. Vamos a agradecerle nuestro alimento, nuestro vestido, nuestro techo, el que estemos rodeados de gente que nos ama y de gente a quienes amamos. Y vamos a pedirle también por aquellas personas que sufren por alguna causa, por alguna situación. Vamos a pedirle que las acoja en el hueco de su mano y que les ponga en el corazón mucho amor. Amén. Pues lo mismo de siempre, amores. Ustedes son niños de 10, son niños de excelencia, son niños líderes, son niños que deben de tener unos muy buenos hábitos, porque eso se debe de reflejar en sus actividades. Acuérdense levantarse temprano, bañarse, desayunar y ya después hacer sus actividades, ¿sí? Y mandarme las actividades a la plataforma bien hechas. Las actividades se deben de entregar temprano. Eso es por hábito, por responsabilidad, amores. Por favor, quiero las cosas con calidad y quiero las cosas al 100. Bueno, seguimos con el tema de los textos dramáticos. El martes vimos las características, que es lo que tengo aquí, y vimos que era diálogo, monólogo, soliloquio, acotaciones y personajes. Y fíjense bien, ya les había encargado que leyeran la página 222, muy bien, pero necesito que leamos un poco el texto para poder comentarlo, porque después les voy a dar unas indicaciones, porque aquí hay algunas cosas que me parecen muy interesantes y muchas veces leemos pero no sabemos de qué está tratando la lectura. Dice: el teatro es una de las expresiones literarias más antiguas de la historia del hombre. Fíjense bien, esto es muy importante. El hombre desde la antigüedad conoció las obras de teatro, ¿sí? Desde la antigüedad. Nos dice aquí que se remontan sus orígenes a las primeras obras teatrales griegas. Y nos comenta aquí la lectura que los griegos, por lo general, sus obras de teatro eran en relación a puras tragedias. Vean, no había comedia, no había cuestiones familiares dentro de la obra, pura tragedia, nada más. Pero fueron los primeros que implementaron o que hicieron obras de teatro. Luego nos dice: el teatro en español tuvo un momento de máximo esplendor conocido como los siglos de oro de la literatura española, que fueron en el siglo XVI, es decir, en el año 1500, y siglo XVII, en el año 1600. En esta época surgieron grandes escritores como Juan Ruiz de Alarcón, Pedro Calderón de la Barca y Sor Juana Inés de la Cruz. Fíjense, amores, en el siglo XVI y en el siglo
XVII, en España, el siglo de oro de la literatura española, grandes literatos haciendo guiones de teatro para que fueran representados, aunque nos dice aquí que escribieron géneros como la comedia de enredos. Aquí en España sí había comedia de enredos. La comedia es un género literario dentro de las obras que es para causar risa, para pasarse un rato agradable. Nada más que aquí en la lectura nos comenta, amores, que se hacía en forma de verso. O sea, los diálogos eran en verso. Fíjense qué curioso. Ahorita, pues ya no, ¿verdad? Es un diálogo normal. Muy bien. Y luego nos dice, hoy en día, el teatro es un medio expresivo que retrata situaciones y problemas de la actualidad. Su lenguaje es más flexible y usa recursos tecnológicos como el láser o el uso de pantallas. Fíjense bien, antes, amores, por ejemplo, la escenografía eran grandes telones que tenían dibujadas casas o que tenían dibujados árboles, etc. Ahora, en muchas de las obras de teatro que se presentan, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, las escenografías se hacen a través de pantallas gigantes. Entonces ya no hay que andar pintando las escenografías, las casas, los castillos, los árboles, no, ya lo digitalizan. Y entonces ya en la parte de atrás del teatro sale la pantalla y empiezan a cambiar la escenografía. Eso es hoy en nuestros días en las obras de teatro. Y nos dice que su lenguaje es más flexible. O sea, más flexible quiere decir que ya no es tan formal y que la mayoría de las obras de teatro que se hacen ahorita es para que el público vaya y entienda exactamente de lo que se está tratando la obra a través de los diálogos, que no son palabras rebuscadas, no están escritas en verso. ¿Para qué? Porque de lo que se trata es de que la gente se entretenga o de que la gente piense o de que la gente reflexione, pero que lo entienda. Muy bien, luego dice, en el teatro suele haber un protagonista cuya historia se cuenta. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de los personajes? El protagonista y el antagonista son los personajes principales. En ocasiones hay un antagonista que es el personaje que causa el conflicto central de la historia, como hacen los villanos de las películas. Hay personajes secundarios que interactúan con los principales. Los personajes secundarios, amores, son los que ayudan en el proceso de la obra de teatro, tanto al protagonista como al antagonista. Y nos dice que también puede haber personajes ambientales, que la función de los personajes ambientales es enriquecer la escena. Y por ejemplo, nos da aquí un ejemplo muy claro. En una obra de teatro donde es un baile, vamos a suponer que van a poner el baile de la Cenicienta. Cuando llega al castillo, cuando llega al baile, que empieza a bailar con el príncipe, los personajes ambientales serían las personas que están por ahí alrededor bailando. Esos serían los personajes secundarios, son los que enriquecen la escena. Fíjense bien. Y luego dice, en un texto dramático se escribe el nombre del personaje que habla y después las palabras que dice, lo que vimos ahorita, lo que vimos en la clase pasada en el diálogo, es decir, su parlamento. Además, contiene acotaciones, que son indicaciones dirigidas a los actores, ya lo vimos en la clase pasada, sobre la ambientación, el tipo de vestuario, el carácter, la actitud de los personajes en la escena, aparecen siempre entre paréntesis. Eso es muy importante. ¿Se acuerdan con el ejemplo que yo les di la clase pasada? Que cómo tenía que estar el lobo enojado y gritando, y lo puse entre paréntesis. Muy bien. Ahora,
la esencia de las obras de teatro es el conflicto. El conflicto es el que se plantea en el desarrollo, ¿sí? El desarrollo es el más largo porque es todo lo que va pasando y concluye con el desenlace. Entonces nos dice aquí su texto. Las obras de teatro comienzan con la presentación de los personajes y el ambiente en el que sucede la acción. Ese es el planteamiento, amores. Comienzan con la presentación de los personajes y el ambiente. Muy bien. Y el tiempo también es muy importante. ¿En dónde se desarrolla? Después se expone el conflicto. Durante el desarrollo, los personajes buscan solucionar ese problema. El desarrollo, amores, es la parte más larga de la obra de teatro, porque están buscando, o son los diferentes conflictos o problemas que están surgiendo, ¿sí?, a través de la obra de teatro. Es lo que le da vida a la obra de teatro, el desarrollo. Muy bien. Y luego nos dice que termina con la resolución del conflicto, es decir, ¿cómo se resolvió el conflicto? ¿Cómo se resolvió el problema? Y aquí lo interesante, fíjense bien qué cosa más interesante. En la mayoría de los cuentos, todos los cuentos terminan con un final feliz. Y fueron felices para toda la vida. Y vivieron juntos y felices para toda la vida. Y se fueron a un lugar mejor y fueron muy felices. Feliz, feliz, feliz. Bueno, en las obras de teatro no siempre es así. Puede haber obras de teatro que no tengan un final feliz, ¿sí? Depende del género. Por ejemplo, en Romeo y Julieta, que es una de las obras literarias más importantes del mundo por todos los tiempos, no tiene un final feliz, termina con la muerte de Romeo y de Julieta por diferentes circunstancias. Ese no es un final feliz, ¿verdad? Bueno, pero en los cuentos sí, en los cuentos siempre, todo es felicidad. En las obras de teatro no. Bueno, después de esta pequeña lectura, que ustedes ya debieron de haber hecho, de haber leído 2 veces, espero hayan entendido la explicación, que tiene mucha, pero mucha relación con lo que ya vimos. ¿Qué es lo que van a hacer de actividad? Fíjense bien, y era por esto que yo quería leerles el texto para que ustedes supieran lo que van a hacer. Fíjense bien, en la página 223, espero que todo el mundo tenga su libro ahí, dice: a partir de la lectura anterior, piensa ¿qué características tendrá la obra que vas a escribir? Aquí no lo pone como en equipo, amores, pero ahorita en equipo no podemos, ¿sí? Entonces lo vamos a escribir, lo vamos a poner como si nosotros fuéramos esos grandes literatos que el mundo está esperando, que va a escribir la obra de teatro que va a ser la ganadora de todos los premios. Entonces me voy a concentrar y voy a escribir en el inciso A cuál va a ser el problema o conflicto que quiero tratar en mi obra de teatro. Puede ser una comedia o puede ser una obra de teatro trágica, como ustedes la quieran ver, pero ¿qué problema voy a tratar? Acuérdense que va a ser una obra de teatro. Bueno, en el inciso B nos dice ¿qué personajes aparecerán? ¿Cuál será su participación en la obra y cómo será su carácter? Tienen que poner el protagonista, el antagonista, los secundarios y los ambientales. ¿Quién va a protagonizar su obra de teatro? Un perro, un lobo, un niño, una princesa, un príncipe, un presidente,
un maestro, una maestra, un licenciado. ¿Quién? Y el antagonista, el villano, el contrario, el que le va a hacer la vida imposible. Y los secundarios y ambientales, ¿quiénes van a ser? Y en el inciso C me van a poner cómo es el ambiente de la obra, en dónde sucede la historia, cómo es el ambiente, qué va a estar rodeando su obra de teatro, en dónde se va a desarrollar, ¿sí? Y en dónde sucede. En dónde sucede puede ser la ciudad o puede ser en un castillo, en un bosque, en una casa, etcétera. Y cómo es el ambiente, es qué va a haber alrededor. A lo mejor va a ser en una casa con piscina, a lo mejor va a ser en un lugar abandonado. ¿En dónde va a ser el ambiente? Ojo con esto. Nada más quiero que me contesten la página 223, pero quiero que lo hagan con toda la conciencia del mundo, amores, no nada más a la y se va, ¿sí? Necesito que lo piensen bien. Entonces, por favor, espero que les haya gustado esta clase, a mí me encantó, espero que le hayan entendido y espero que su actividad esté al 100%. Muy bien, amores, nos vemos en la siguiente clase. Envíenme sus actividades por la plataforma. Los quiero, los extraño mucho. Dios me los bendiga. Adiós.